Hola, hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. El Yesa reportándonos nuevo videíto. Toca el turno para un Honor, es un Honor X8B, pantalla OLED. Se dio varios golpazos hasta que la pantalla dio lo que tenía que dar. Entonces, vamos a ponerle su pantalla OLED con marco. Ojo, quédate a ver el video porque también para este equipo tenemos pantallas Incel. Entonces, vamos con el desarmado paso a paso para dejarlo como nuevo. No te me vayas y vamos a darle. Muy bien, mi gente, ya tenemos aquí nuestro Honor X8B y como puedes ver es un guerrero. Se nota que ha tenido bastantes golpazos y créeme, está funcionando el touch. Sin embargo, puedes ver que esa parte superior, bueno, ya la tinta está empezando a recorrerse, por eso es que lo vamos a dejar como nuevo. Todos los perfiles están golpeados, muy golpeados, pero no importa porque vamos a conseguir la pantalla con marco. Plancha a 110 grados, ya te la sabes, para ir ablandando el pegamento de esa tapa. Alcohol isopropílico, nuestra cuña de acero inoxidable. Puedes apoyarte de un acetato o de una ventosa. Sacamos de una vez pegamento negro y nuestro desarmador de cruz. Ahora sí, ya sabes, siempre empieza por el lateral derecho, teniendo el teléfono o las cámaras hacia tu persona. Por ese flexor, ese que ves del lado izquierdo, la mayoría de los equipos suelen traerlo ya en esa posición, y si tú metes bastante el acetato puedes rasgarlo, puedes romperlo. Ya después de desarmar, quitamos o desconectamos primeramente batería. Ojito, no vayas a forzar la tarjeta lógica sin quitar ese tornillito. No todos los equipos tienen tornillo para sujetar lógica o su placa, sin embargo, para eso tenemos nuestros ojitos, para ir observando qué partes son las que tienen tornillito y no accidentarnos. Aquí ya quitamos la subplaca. Para retirar batería volvemos a la plancha a 110 grados, un poco de alcohol isopropílico. Con las baterías recuerda, trata de que no se deforme, si puedes que quede perfecta así como viene de fábrica. Te vas a ahorrar un dolor de cabeza a la hora de armarlo, porque si la deformas, puede que ya no te cierre bien la tapa, porque un milímetro arriba que quede por ahí una protuberancia o doblada te va a perjudicar. Aquí ya tenemos nuestra pantalla nuevecita, la conseguimos con marco, solo que no encontramos con marco color gris, color plata. Viene el marco en color negro y como puedes ver son totalmente idénticas. Vamos a sacar los botones, el botón del power porque ese no viene incluido en nuestra pantalla. Quitamos ese segurito que no se te vaya a perder y chécate bien, hay que hacerlo con bastante cuidadito. Este sale de adentro hacia afuera, hay que irle encontrando el lado, es como un laberinto, pero con paciencia lo logramos. Ahí ya quedó afuera el botón, nos va a faltar el auricular en la parte superior, el flexor Mine. Entonces todavía no terminamos con ese marco original, van a faltar piezas por retirar. Sin embargo, quería ir quitando la mayor parte de piezas porque hay algo bien importante que debes de saber. Siempre trata de probar tus repuestos antes de hacer la instalación completa o final. ¿Por qué? Porque si hay una falla, el proveedor no te va a hacer válida la garantía si quitaste alguna de todas esas micas que trae, porque como puedes ver, trae bastantes micas. Pareciera un truco, pero no. Bueno, algunas traen pegamento, por eso es que trae muchas micas. Vamos a ingresar el botón power nada más para poderlo encender e irlo asegurando ahí. Acuérdate del segurito. El segurito tiene un lado, igual si te equivocas tú lo vas a sentir porque no te va a hacer la pulsación correcta. Ve, aquí a mí me está quedando un poquito adentro, como puedes ver. Entonces, señal que no lo estoy colocando como debe de ir. Segundo intento. No te me desesperes. Igual te voy a dejar el link de compra en la descripción para que tú pruebes esta pantalla OLED. Ojo, esta es la OLED. Hay pantalla Incel, no la hemos probado, te mentiríamos, pero de cualquier forma te dejaremos el link de nuestro proveedor con la pantalla OLED y también la Incel porque debe de hacer su función. Sin embargo, bueno, el cliente manda, él determinará en razón de su presupuesto si quiere la OLED, si quiere la Incel. Chécate bien, aquí cambiamos la posición del segurito
Y ahora sí, el botón hace su pulsación normalita, quedó al ras, pero recuerda, tenemos que probar pantalla intentando no quitar ninguna mica. Entonces, vamos de rapidito nada más para poder probarla, confirmar que todo venga bien. El link va a servir para la gente que esté en México, pues es vía ML, no es comercial, pero nos abastecemos de bastantes pantallas desde esa plataforma. Aquí ya dio encendido, ve nada más, se ve hermoso y ahora sí viene lo bueno, hacer pruebas. Aparentemente el touch funciona normal. Si te fijas, los marcos se ven bastante bien. Pantalla de calidad OLED y me sorprendió, se ve muy bonita. Entonces, después de probar, entonces sí, ahora hay que desarmar nuevamente. Ahora sí quitamos el auricular o el altavoz superior, vamos a decirlo así, del marco antiguo, y podemos retirar del marco con pantalla nuevita todas sus micas, porque ahora sí vamos al armado final. Coloca el auricular, no se te vaya a olvidar, porque si no el cliente no va a escuchar cuando le entre una llamada. Hay que asegurar bien todos los flexores y reacomodamos la batería con este plástico que trae de fábrica. No viene de Okis, no viene de gratis, es muy importante porque te ayuda a levantar la batería con esas pegatinas, ¿sí? Aquí hay que colocar bien estos coaxiales de lo que es la señal. Hay que tener bastante cuidado de ingresarlos en el marco. Ojo, eso es muy importante porque si no, no va a cerrar bien tu equipo. Para eso está ese canalito. Empezamos a atornillar todo lo que es altavoz inferior. Recuerda, si hay alguna parte en la que tú te me pierdas, puedes poner el video en YouTube con menor velocidad. Al final conectamos la batería, nunca te olvides de eso. Y recuerda, el lema con los tornillos es que no nos sobren y que no nos falten. Este pegamento todavía valía la pena, por eso no limpiamos tapa, no por flojera, porque en el canal tenemos bastantes videos donde quitamos el pegamento original. Aquí solo agregamos un poquito de pegamento negro porque el original todavía se sentía viscoso. Enligamos y esperamos para llegar finalmente a las pruebas finales, limpiar el pegamento que haya quedado excedido en la tapa. Luz verde, podemos hablarle al cliente y decirle: ya quedó tu equipo como nuevo, cuídalo mucho, ustedes no se me vayan, vamos a darle fin al videito, ¿ok? Muy bien, mi gente, como pudiste ver, el proceso muy parecido a todo lo que tenemos en el canal. Espero que te haya gustado el videito. No olvides, te voy a dejar el link de compra en la descripción. Te dejo otros 2 videos por aquí esperando que sean de tu interés. No olvides suscribirte al canal. Cuídense mucho y sigan viendo. Chaito.